Vamos a abrir ese melón precisamente porque también nos viene bien, hablando un poco de la trayectoria profesional que has llevado. Me ha llamado muchísimo la atención, como creo que también te habrá llamado a ti, el hecho de que cada 10 años, con un nuevo boom que nos comentabas antes, montas una nueva logística, una nueva empresa y empiezas tu actividad. Entonces, al hilo de lo que comentabas, que de esta gente con la que sales a patrullar Gotham, que está aburrida en empresas que a lo mejor son grandes compañías que tienen un trabajo que han sido siempre iterativo y reiterativo durante un montón de años. Llevándose 6, 7 dígitos, ¿eh? Exacto, pero al final es bastante complicado lo que tú comentas, ¿no? Lo que tú haces. O sea, cada 10 años ser precursor de algo, identificar un boom. Pero no es como si tuviera un reloj biológico que cada 10 años... O sea, quiero decir, echando la vista atrás, veo que funciona así. Pero no es... Y además no es... es aditivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo el tiempo que he estado en la... Dopamínico. No adictivo, sino aditivo. ¿Vale? O sea, quiero decir, todo el tiempo que he estado en tecnología me ha servido mucho a la hora de abordar la parte de personotecnia y ambas cosas me han servido mucho a la hora de abordar resolución de problemas complejos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si hubiera algo más, porque puede ser, y tocar algo, me extrañaría mucho que no fuera aditivo. O sea, que no fuera algo que arrastrara todo lo que llevo haciendo en todo este tiempo. Y la ventaja que tiene el CPS es que es muy transdisciplinar. O sea, quiero decir, yo he ido incorporando aquí sociología, antropología, mecánica cuántica, ciencias de la complejidad. O sea, hay una cosa que... O sea, esto es bastante... un paraguas lo suficientemente amplio como para que posiblemente no se produzca el siguiente cambio. Pero no lo hago calculado. O sea, es aquello que decía Jobs, de que los puntos se unen a posteriori. Pues es, mira, echando la vista atrás, te das cuenta de decir, oye, mira, es que estaba aquí, viendo que esto va a cambiar el mundo y yo quiero estar aquí. Y entonces en la IA, por ejemplo, yo tengo claro que va a cambiar el mundo, pero es que ya llevo 30 años. Lo único que ocurre es que se han encontrado una killer app ahora, hace 2, 3 años, pero llevamos 30 años vuelta a la burra al trigo, haciendo promesas, no encontrando esto, sin encontrar inversión. Es que acabamos de enterrar Watson, la IA de IBM, la habíamos enterrado el día anterior. ¿Vale? O sea, que te quiero decir que es que otra cosa que te aprendes con la edad es que a gestionar la gratificación diferida. ¿Vale? Porque en el colegio estamos acostumbrados a que el tema sea más o menos una recta de regresión. Si tú estudias, apruebas, si es de tal... La vida funciona más en plan, te tiras 20 años comiéndote los mocos y un día pasa algo, no sabes muy bien por qué y el tema se va. ¿Vale? Y entonces, la gente que es capaz de gestionar la travesía del desierto y la gratificación diferida le suele ir bien, sobre todo si sus intuiciones terminan probándose correctas. Entonces, como estáis viendo, hay mucho condicional, por eso hay tanto cadáver en la carretera, porque se tienen que dar muchas cosas para que no... Muchas veces pienso que hablo y es el sesgo del superviviente el que habla en mí, por eso digo que es muy importante saber el rol que juega la suerte en la vida de muchas personas aparentemente exitosas. Un par de cuestiones para contextualizar. El CPS es el Complex Problem Solving. Es prácticamente un campo de conocimiento en el que tú eres, como comentaba al principio del podcast, introduciéndote, uno de los pioneros aquí en España y prácticamente también en el mundo, diría. Y la segunda parte era más... la segunda cuestión era más una pregunta. ¿Hasta qué grado de importancia le das tú a la formación constante, a la formación permanente? Bueno, es imprescindible. O sea, quiero decir, no me acuerdo quién decía aquello de que hay gente que se piensa que ahí llega un momento en que se termina de estudiar. O sea, quiero decir, creo que era Gandhi el que decía que había que aprender como si uno fuera a vivir para siempre. ¿Vale? Entonces el tema ahí es importante entenderlo. Al hilo de lo que comentas, Javier, yo quiero que vayamos a contextualizar un poco a la audiencia sobre esto del CPS, ¿no? Que es el Complex Problem Solving. Entonces, queremos preguntar, porque eres uno de los pioneros a nivel internacional de este campo, ¿qué aplicaciones tiene? Lo has comentado antes, pero ¿qué salidas tiene? ¿Qué estudio tiene? Porque en un podcast, por ejemplo, te escuché que al final trataba sobre todo de cómo aprendía nuestro cerebro, que normalmente era de forma secuencial. Sin embargo, a través de este campo de conocimiento le dabais una vuelta e intentabais investigar otra forma de aprendizaje y aplicación a diferentes problemas. Cuéntanos un poco sobre esto. Vale. A ver... Yo me encuentro al término en el 2014, en el primer informe que hace el World Economic Forum sobre qué habilidades había que tener para ser empleable en la década del 2020.
y me encuentro que, por circunstancias que ya he contado en algún otro sitio, que es un concepto mal definido, mal ubicado y mal abordado. Y que además la gente que llevaba la bandera, que es la gente de las ciencias de la complejidad, estaban muy encastillados en su castillo académico y no tenían particular manera de bajar el asunto al suelo. Entonces llevo 10 años bajando la pelota al suelo, porque claro, uno dice, la ciencia de la complejidad tiene 70 años, viene de los 50 y cosas por el estilo. Claro, pero uno de los papers fundacionales sobre el CPS, el de Funke y Dorner, es del 2017. O sea, quiero decir que ha habido muy poca... o sea, el término estaba ahí como flotando, pero había muy poca definición. Yo lo que he hecho ha sido delimitar, estos son los límites, esto es lo que hay, esto es lo que tiene, esto es lo que contiene, esto es lo que no contiene y esto es lo que puede abarcar. Por el camino me he peleado con un montón de popes internacionales de la complejidad, pero para eso estamos. Y básicamente el CPS trata de la ciencia de resolver problemas de los cuales no hay precedente, o sea, de los cuales no hay un precedente claro, no hay una manera de resolverlo, no hay un procedimiento, no hay un ISO 9001, no hay una manera articulada de cómo hacerlo, ¿vale? Y el problema fundamental es que nos hemos tenido que crear una metodología por el camino, hemos tenido que meter un montón de cosas por el camino, nos hemos peleado con los poppers de la complejidad por el camino y al final hemos llegado más o menos a un acuerdo sobre qué es lo que contiene, cómo contiene, y nos hemos dado cuenta de que es un tema tremendamente amplio, porque incluye ciencias sociales, ciencias duras, tecnología, temas de estrategia empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una disciplina amplísima. De hecho, cuando a mí me hablan de, oye, ¿qué libros hay que hacer para ser un buen CPS? Yo me doy cuenta que no hay libros específicos sobre el asunto, le digo, lo voy a hacer al revés. ¿Qué libros me ayudaron a mí a ser un buen CPS? Y de ahí sale la primera lista de libros CPS, que son como 150 libros. ¿Vale? Y bueno, ahora deberían ser 400 o algo así, porque claro, todo lo que hemos ido incorporando en los hilos turra, los que publico en Twitter los sábados y todo esto. Entonces el asunto es una disciplina que te obliga a estar completamente reinventándote, atento a lo último sobre cada una de estas cosas y a estar preparados para que te lancen problemática que no está resuelta, pues evidentemente tiene conexión con lo que hablábamos antes, con gente de altas capacidades, y tiene conexión con los decision makers, ¿vale? Tiene conexión con los CEOs, con los altos ejecutivos, que como en la mesa de Theodore Roosevelt había una placa que decía "The buck stops here", que es algo así como que la mierda última me cae a mí. O sea, todo lo que es fácilmente solucionable ya me lo hace todo la gente que hay previa, pero lo que me cae a mí en la mesa es lo jodido. Lo jodido, de verdad. Entonces, pues hemos ido depurando la disciplina, hemos creado un montón de academia y de know-how al respecto, hemos integrado un montón de disciplinas y de resulta de ello, pues está Solvers Academy, que es la compañía que hemos constituido para lo que es la parte de formación sobre temas de CPS, y las cosas que damos en las entidades como la UNIR, Immune Institute y varias más que vamos a lanzar este año. O sea, es una disciplina tremendamente amplia. Y además, volvemos a lo mismo, lo que os estaba comentando antes, se beneficia de que aprendas sobre casi cualquier cosa. Si aprendes sobre antropología, terminas dándote cuenta... Menciono la antropología porque me gusta mucho, porque hace un par de meses salió la lista de especialidades académicas en España con menos empleabilidad. Y arriba del todo estaba antropología. O arqueología, o antropología. Y yo decía, joder, pero si yo he mandado un antropólogo a un par de IBEX 35, yo he mandado a un antropólogo. A un par de IBEX, claro. Sí, a un par de IBEX 35 he mandado a un antropólogo. Cuando me preguntan, bueno, ¿por qué me mandas un antropólogo? Es porque vuestros problemas son de antropología. Tenéis meadas territoriales, facciones y tribus, dinámicas de captura de la hembra, estos dos departamentos que no se hablan porque estos dos echaron un mal polvo, true story. O sea, son cosas que no son muy diferentes a la tribu dinka en Sudán del Sur. Yeah. O lo que pasa es que cuando, claro, hablamos de un antropólogo, pensamos que va a llegar allí Levi Strauss con el Salakot y cosas por el estilo, pero hay dinámicas antropológicas dentro de la empresa. Entonces, quiero decir, hay un montón de cosas que se van incorporando, porque, por ejemplo, claro, cuando tú entras en una industria específica, pues a lo mejor te toca aprender química, o a lo mejor te toca aprender
yo qué sé, la disciplina que sea. ¿Por qué? Porque el problema decide la gente que tienes que orquestar. Porque otra cosa que aprendes rápidamente en el CPS es que no existen soluciones a problemas complejos en términos de lobo solitario. Normalmente lo que tienes que hacer es integrar a un grupo de gente de un montón de sitios diferentes para hacer cosas que exceden a su capacidad individual. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en el libro del general Stanley McChrystal, Team of Teams, que teóricamente habla de cómo se monta la operación para llevarse a Bin Laden, pero en realidad lo que habla es de cómo pones en contacto a los Green Berets, a los Navy SEALs, a los Marines, gente que desconfía entre ellos, se llevan a matar para ponerles a trabajar y orquestarlos con un objetivo común. De ahí salgas, por ejemplo, la orquestación cognitiva, que es una de las cosas del CPS. Claro, eso te lleva a Belbin. Eso te lleva a un montón de territorios que son de organización de personas, dinámicas interpersonales, tal, igual, bajo. De hecho, una de las grandes batallas históricas que tengo yo con los poppers de la complejidad es que yo digo que hay que integrar todas las ciencias sociales y humanas porque el ser humano es el sistema complejo primigenio. Y estos me dicen que no, que las ciencias de la complejidad son ciencias duras, popperianas, y que estos son ciencias sociales y que no se mezclan ciencias duras y ciencias sociales. Y yo les digo, pues vale, José Luis, lo que tú quieras, pero por eso no te encarga nadie una puta mierda. Porque las cosas fuera del laboratorio, resulta que cuando las llevas a esto te das cuenta de que no funcionan. Entonces luego viene un montón de gente que ya empieza a trabajar en la zona intermedia, Alicia Juarrero, por ejemplo, toda esta gente, y entonces ya todo el mundo de complejidad lo incorpora, ¿no? Uno lo llama antropocomplejidad, otro lo llama así, pero ya se entiende que el ser humano tiene su propia carga de complejidad que hay que gestionar y que los que saben realmente gestionar este asunto son las ciencias sociales. Y hay un montón de ciencias que están aquí en el medio, como por ejemplo la medicina. ¿Vale? Yo hablaba con Sari Arponen, que es amiga y tal, y les decía que, bueno, que los médicos es que hacéis pensar a la gente que lo que hacéis vosotros es una ciencia exacta, pero lo que tenéis son síntomas, aplicáis tratamientos y si sale con barba San José, si no la purísima. O sea, os habéis inventado lo de la infección nosocomial porque infección de no tengo ni puta idea de dónde viene, como que no quedaba muy bien en términos de marketing, ¿no? Y cuando he pensado me iba a meter una hostia, me mira así muy seria y me dice, bueno, es que lo nuestro es una pseudociencia. Digo, ya hemos llegado. Mejor me lo pones, ¿no? No, es que ya hemos llegado donde teníamos que llegar. Claro, ella es suficientemente lista como para darse cuenta que no es así. Entonces, hay un montón de cosas que a nosotros nos apetece, la certidumbre de la física, la certidumbre de esto y tal, pero que normalmente son extraordinariamente grises, sobre las que desconocemos un montón de cosas. Nuestro cerebro, para empezar, no tenemos ni puta idea de cómo funciona. Y entonces manejarte en este territorio gris donde no están muy claras las especificaciones, donde no se sabe muy bien cómo es lo que quieres, donde no tienes toda la información y donde no hay una receta para ejecutar, ese es el territorio del CPS. Y estamos haciendo CPS constantemente. O sea, de hecho, la historia de la humanidad es la maquinaria de transformar problemas complejos en sentido común. Y incluso en esas cosas tan cerradas como son las recetas, nuestras madres hacían CPS intuitivo, ¿no? Cuando tú te has ido de casa y estás haciendo tus primeras lentejas y tal. Oye, mamá, ¿y cuánta sal le echo? La que te pida. Hostia, la que me pida. Y tú escuchas en las lentejas y las lentejas no te piden un carajo. Claro, estaba ahí encapsulado cómo la gente gestiona todas estas cosas que no son sometibles a procedimiento. ¿Vale? Entonces este es un campo gigantesco. Yo durante un tiempo estuve, sobre todo durante la estuve llevando control de los libros que leía en una aplicación que se llama Goodreads. Sí. Y yo me di cuenta después de ver esto que, joder, es que me leo 100 libros al año. En pandemia me calcé 150. Son 2 libros por semana. Claro, eso. Lo que te quiero decir es que todas estas cosas en realidad son paletadas de carbón a la maquinaria. Sí. Entonces, claro, tú no te puedes permitir decir, no, ya he estudiado todo lo que tenía que estudiar, o ya soy catedrático en Picos Pardos, o no sé muy bien cómo. Y durante mucho tiempo nosotros hemos creído que había una época de estudiar y luego había una época de trabajar. Y es que esas fronteras son absurdas. O a lo mejor tuvieran su tiempo, pero desde luego ya han dejado de ser operativas. Sí.